Qué lindo encontrarnos, familia, una vez más en este encuentro global de alineamiento, en su primera y extraordinaria emisión online, aunque no podemos negar que extrañamos el estar juntos, el reunirnos, el abrazarnos, compartir un café, un almuerzo, una cena, conversaciones de pasillo. Aprovechamos estas herramientas que tenemos, estas oportunidades que el Señor nos da de llegar hasta ustedes en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, país, con las diferentes zonas horarias. Podemos llegar hasta sus casas, sus trabajos, sus medios de transporte y compartir juntos una palabra que creemos el Señor ha depositado en nuestro corazón para estos días. Estamos escuchando, siendo expuestos a administraciones consecuentes, ordenadas, profundas en el Señor en cuanto a nuestra participación en el propósito eterno. Propósito al que fuimos incluidos por gracia, en el cual nosotros no hemos tomado o no hemos participado en ninguna decisión. Dios, por su gracia, nos ha hecho participantes de ese propósito eterno. Y entender tanto nuestra participación como el propósito eterno nos permitirá ser más exactos en nuestra función. Yo tengo la tarea, la función de desarrollar un tema con ustedes que pretende, en lo que el Señor nos permita y nuestro ayudador, el Espíritu Santo, pueda afirmar, confirmar, pero también ayudarnos a entender un asunto tal vez un poquito mal entendido en nuestra generación y no espero complementar o ayudar en todo, pero sí en una pequeña parte aquello que el Señor nos ha mostrado en cuanto a el ministerio profético dentro del propósito eterno. Para eso vamos a basarnos en una escritura muy conocida y que en este año hemos trabajado mucho, que es Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El costo de no entender el propósito eterno es demasiado grande, generacionalmente hablando. Tener una mirada o una perspectiva profética adecuada nos permitirá ser más exactos en nuestra función ministerial y así poder servir mejor a nuestra generación. Para esto quisiera irnos rápidamente, y no lo leemos por cuestiones de tiempo porque sé que ustedes lo conocen, Hechos capítulo 2, la irrupción del Espíritu Santo en la ignición de la iglesia primaria, primitiva, del primer siglo. El Señor Jesús, antes de ascender, le pidió a los discípulos que permaneciesen en Jerusalén hasta la venida, hasta la investidura del poder del Espíritu Santo. Un poder que en primera instancia no tenía que ver con la bendición personal o con el desarrollo personal o con el éxito personal, sino que tenía que ver con una clara función: cumplir las profecías de Joel al respecto de los postreros días. Después de que el Espíritu Santo desciende en aquel aposento alto y aquellos hombres comienzan a profetizar y a hablar en otras lenguas de tal manera que los que estaban alrededor entendían en sus lenguas nativas lo que se estaba diciendo, el apóstol Pedro se pone de pie. Se pone de pie para establecer la explicación a esa experiencia, los primeros destellos de la doctrina apostólica, la explicación de lo que pasó en Pentecostés. Y él comienza a citar lo profetizado en Joel capítulo 2. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Aquí comenzamos a ver el cambio sustancial entre el modelo antiguo testamentario y el modelo neotestamentario. Ya no hay profetas selectos que hablan al pueblo,
sino que hay un pueblo, una comunidad profética, donde todos los que se acercaban eran absorbidos por esta identidad. Ahora, lo maravilloso de esto es descubrir que ellos no profetizaban acerca de cuestiones personales, sino que ellos anunciaban la salvación que Cristo había efectuado. El apóstol Pedro dice, y aquellos que invocan el nombre del Señor serán sanos. Así que cuando nos referimos al inicio de la ignición de la iglesia primaria, vemos que ese pueblo profético constituido, ya no un grupo de profetas electos, ya no un profeta que hablaba de parte de Dios, sino que todo el pueblo podía profetizar. Algo que allá atrás en el libro de Números Moisés menciona, ojalá todos profetizasen. Algo que algunos años más adelante el apóstol Pablo va a decir, ojalá todos anhelaran profetizar. Qué bueno sería que procuren este don, el don de profetizar. Cuando hablamos de un pueblo profético, no hablamos de un pueblo hablando cuestiones personales o utilizando la profecía para beneficios personales. Cuando hablamos de un pueblo profético, hablamos de una comunidad que anuncia la salvación de Dios. Pensar esto en esta perspectiva es ver el cambio completo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque en lugar de un solo profeta o un pequeño grupo de profetas en el nuevo pacto, Dios derramó su espíritu sobre todos los creyentes, constituyendo así un pueblo profético. Ahora, todos estos testigos no son miembros aislados ni independientes, son una comunidad conectada, nacida y bautizada de nuevo en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Y este pueblo profético se convierte en el instrumento de la misión del Espíritu Santo para glorificar a Cristo y extender su reino en el mundo. Qué maravilloso es descubrir que la iglesia nació como un pueblo profético. Y esto no tiene que ser un motivo de exclusión, porque no hay tal contradicción, no hay tal exclusión, simplemente entender funciones. Para que el reino de Dios pudiera extenderse se necesitaba la operación apostólica, pero para entender el mensaje del Espíritu Santo se necesitaba la operación profética y no hay tal contradicción. No es mejor lo profético que lo apostólico, o lo apostólico que lo pastoral, o lo pastoral que lo evangelístico, o lo evangelístico que lo magisterial. Cada uno desarrolla una función única e indispensable para ver o para entender el cuadro completo y perfecto de Dios. Ya que la promesa era, y ellos profetizarán, veamos qué era lo que ellos profetizaban. Ellos no profetizaban acerca de los oyentes o para los oyentes. En su lugar estaban declarando las maravillas de Dios en un lenguaje que todos pudieran entender. Gran parte de la profecía contemporánea ha perdido el enfoque en Dios mismo. Cosas como decir la fecha de nacimiento de los oyentes o su número de identificación no formaban parte del Pentecostés. Aunque hoy los vemos en la iglesia y son maravillosos dones de ciencia y de conocimiento que Dios ha dado al cuerpo, vemos que la profecía en su ignición neotestamentaria no estaba relacionada a cuestiones personales, sino que el enfoque de la profecía fue y aún debiera ser declarar las maravillas de Dios en un lenguaje que la gente pueda entender. La buena nueva de Jesucristo es el anuncio principal del ministerio profético y vamos a desarrollar esto en los próximos minutos, porque la prioridad del ministerio profético del Espíritu Santo es anunciar a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, verso 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vemos la prioridad del ministerio profético en Hechos capítulo 2, verso 21, por ejemplo, donde dice, y todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. El propósito de profetizar es el anuncio de la salvación, declarando que ésta se encuentra en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía, el único que puede guiarnos a toda la verdad, nuestro paracletos, es un apasionado de glorificar a Cristo.
y le da poder a la iglesia, no para el desarrollo personal, no para la bendición, no para el éxito, sino para completar la misión de la Gran Comisión. Quiero cerrar esta introducción para ya meternos a nuestro tema afirmando esta palabra. El propósito principal del ministerio profético es el anuncio de Cristo. La promesa de Pentecostés, la promesa del poder del Espíritu Santo derramado, no tiene que ver con la bendición personal, sino con el propósito, el avance, el progreso y la expresión del Evangelio. Un genuino ministerio profético tiene un enfoque en el Evangelio, porque esa es la misión del Espíritu Santo. No estamos en la búsqueda de levantar más comunidades proféticas o más gente profética o un grupo selecto de personas, compañías de profetas. No, estamos buscando activar en el cuerpo de Cristo la gracia que por medio del Espíritu Santo todos podemos recibir, que es la de profetizar. Y vuelvo a repetir para que no quede ninguna duda. No tiene que ver con mi pasado, tampoco tiene que ver con mi futuro, no tiene que ver tampoco con mi presente. El propósito de la profecía es el anuncio de Cristo. Es el anuncio de la salvación que Dios ha efectuado por medio de Cristo en la cruz y a la que nosotros, por haber recibido al Espíritu Santo, por haber sido investidos con ese poder, tenemos acceso para compartir, anunciar a aquellos que Dios nos ha asignado. Retornándonos al pensamiento de Pablo al escribir Efesios capítulo 3, verso 8 al verso 12, vamos a trabajar por unos momentos en la función profética de la iglesia y su relación con 4 preguntas puntuales. Número 1, ¿qué anunciamos? Pablo dice al inicio de este pasaje que leímos: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Qué anunciamos como iglesia profética, como pueblo profético? Recuerden, no estoy hablándole a gente que tiene la gracia del profeta. No es mi tema y no nos vamos a meter allí. Tampoco a aquellos que tienen el don de profetizar. Le estoy hablando a la comunidad regenerada por el Espíritu Santo, aquella que ha nacido de nuevo y que cuando abre su boca, aunque sea el más pequeño de los apóstoles, como se menciona a sí mismo, Pablo tiene la responsabilidad de anunciar la salvación de Cristo. ¿Qué anunciamos? Es nuestra primera pregunta. La palabra anunciar aquí es la palabra evangelizo, de la cual se desprende la palabra evangelismo, anunciar las buenas nuevas. ¿Qué evangelio anunciamos? Como pueblo profético, como iglesia profética, ¿qué evangelio anunciamos? Un evangelio de buenas noticias. La buena noticia de que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Anunciamos un evangelio de buenas noticias porque estábamos muertos, pero ahora hemos recibido su vida. Un evangelio de buenas noticias que Dios está en paz, que ha triunfado en la cruz sobre sus enemigos. Un evangelio de buena noticia, que hubo un hombre que pudo ser perfecto en cuanto a la ley, que pudo cumplir toda la ley de Dios. La buena noticia de que Dios no está enojado con la humanidad. La buena noticia de que Dios no está enojado con la humanidad. La buena noticia de que Él no está condenando. Lo que vemos hoy a nivel mundial no es el juicio de Dios sobre la tierra. Dios juzgó al género humano y a toda la creación en un solo juicio, el juicio de la cruz. Un juicio contundente, completo, total, absoluto. Decir que hoy Dios está juzgando es decir que el sacrificio de Cristo en la cruz, que la obra perfecta y acabada de la cruz es insuficiente. Sin lugar a dudas, rendiremos todos cuentas ante el tribunal de Cristo y a cada uno se nos dará conforme a nuestras obras. Pero decir que una calamidad, que una pandemia, que una inundación, que un terremoto, que un maremoto, que cualquier efecto natural o humano
es un juicio de Dios, es nada más y nada menos que decir que la obra de la cruz fue imperfecta en su propósito. Dios juzgó al mundo en la cruz. Dios juzgó al hombre en la cruz. Y ese juicio fue absoluto. Predicamos un evangelio de buenas noticias, de que el ser humano puede participar por el solo hecho del puro afecto de la voluntad de Dios en este propósito eterno. Es una buena noticia el saber que podemos participar del propósito eterno. La exactitud de la presentación del evangelio que creemos determina la calidad de su expresión. La exactitud de la presentación del evangelio que creemos determina la calidad de su expresión. Una expresión más nítida de Cristo en nuestra generación es el fruto de un evangelio conforme al Señor. ¿Qué estamos anunciando? ¿Qué buenas nuevas estamos dando? Nuestra generación necesita oír buenas nuevas, las buenas noticias de salvación que Dios ha efectuado por medio de Cristo. Recobremos, hermanos, como comunidad profética, como pueblo profético, como iglesia del Señor en la tierra, la capacidad de anunciar un evangelio de buenas noticias. Y por favor, no me malinterprete, no hablo un evangelio de beneficio personal. Tampoco hablo un evangelio diciéndole a la gente que todo va a estar bien, porque el evangelio comienza con que si quieres seguir al Señor tienes que negarte a sí mismo, tomar tu cruz y seguirlo. No estoy hablando de un evangelio de comodidad. Tampoco estoy hablando de un evangelio de beneficios personales o de éxito personal. Estoy hablando de una buena noticia, de algo que Dios ya hizo y que es nuestra tarea anunciar. Eso es presentar el evangelio. Presentar el evangelio es anunciar lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya ha realizado y a lo cual nosotros tenemos libre acceso. ¿Qué estamos anunciando? Calibremos nuestro oído, calibremos nuestra atención, calibremos nuestra percepción, queridos hermanos, porque no podemos anunciar un evangelio de malas noticias, porque no podemos anunciar un evangelio de condenación. Nuestra función no es convencer de justicia, pecado y juicio. Esa es la función del Espíritu Santo. Nuestra función es compartir las buenas nuevas de salvación con todo aquel que quiera oírlo. Creo sin lugar a dudas que en este tiempo Dios ha estado purificando nuestra concepción del evangelio, sacándonos de un evangelio personal, de un evangelio individual, de un evangelio exitista, al verdadero evangelio, a las verdaderas buenas nuevas de salvación. La segunda pregunta que encontramos aquí es lo que el apóstol Pablo dice en el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué aclaramos? Y aquí uso una frase que utilizamos mucho en nuestro país, que es, no aclares que oscurece. Aclarar a todos. La palabra aquí, aclarar, es la palabra fotizo, que significa sacar a luz. ¿Qué estamos aclarando a nuestra generación? ¿Qué estamos sacando a luz? ¿Qué estamos dando a luz en nuestra generación? Como luz del mundo, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es aclarar. Nuestra función no es confundir. La función profética no es traer confusión, sino por medio del Espíritu Santo, luz. Nuestra función profética no es anunciar caos, sino paz. Nuestra función profética no es producir temor a Dios, sino temor de Dios. Y esa A o ese D hace toda la diferencia. Necesitamos una generación que imparta por medio de su anuncio o de su aclaración temor de Dios, no temor a Dios. Nuestra función profética es llegar a todos. Nuestra función profética no es traer juicio y condenación, como los profetas del antiguo pacto, sino operar desde la reconciliación. Y vamos a ver en base a estos dos pasajes muy conocidos y muy interesantes, que me parecen importantes marcarlos y enmarcarlos
en la construcción de lo que estamos desarrollando. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En base a este pasaje que acabamos de leer, podemos afirmar entonces que tiene mucho que ver con esta perspectiva que estamos planteando de la comunidad, el pueblo profético. Un pueblo profético que al ser nueva criatura en Cristo Jesús opera desde un ministerio, el ministerio de la reconciliación. No desde el juicio y la condenación, como vemos predominante en los ministerios proféticos del Antiguo Testamento, sino un pueblo profético que nace en la reconciliación, que anuncia la reconciliación, que sirve desde la reconciliación, que predica desde la reconciliación. Volver al hombre a la posición original con la cual Dios lo creó, retornarnos, volvernos a la mente de Cristo, una mente que ve todo unido, que ve todo en el uno, que ve todo reunido, no que lo ve fragmentado, tampoco que lo ve separado, sino que lo ve reunido en Cristo. Ese es el propósito de la reconciliación, volver a conciliar. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si tomamos alguno de los personajes del Antiguo Testamento y lo pasamos del otro lado de la cruz? Si hiciéramos eso, vemos que el cambio sería sustancial. Tomemos, por ejemplo, a Elías, el máximo referente de lo profético en el Antiguo Testamento, aquel que aparece en Mateo capítulo 17 como referente con Moisés de la ley y de los profetas en el monte de la transfiguración. Si lo tomamos y vamos a ver Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miremos qué tremendo es esto. Si pasamos a Elías en los últimos días, después de la cruz, vemos que la función de Elías cambia. Aquel profeta que mató 850 profetas de Baal en el arroyo, aquel profeta que durante 3 años y medio por su palabra hizo que no lloviera en Israel, si lo pasamos del otro lado de la cruz, su ministerio ya no es de juicio y de condenación, su ministerio es de reconciliación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Qué tremendo es ver esto. Qué tremendo es ver que nuestra función profética no tiene que ver con juzgar y condenar, sino con reconciliar. Y oro al Señor que seamos activados en este espíritu, en este ministerio de la reconciliación, para que dejemos de condenar a un mundo que necesita saber que Dios ya no le toma en cuenta sus pecados, sino que los ha reconciliado con Él por medio de Cristo Jesús. Nuestra tercera pregunta: ¿qué damos a conocer? ¿Qué es lo que damos a conocer? ¿Qué es lo que expresamos? La palabra dar a conocer es gnorizo, que significa manifestar. ¿Qué es lo que manifestamos? A un Padre de amor y de libertad. Su amor nos obliga y su libertad nos cuida. No es libertinaje ni libertad para los excesos, sino un Padre de amor. Como 2 de Corintios 1 lo presenta, un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Eso es lo que debemos dar a conocer, eso es lo que debemos manifestar. A un Hijo que todo lo llena en todo. Experimentar la plenitud de aquel que lo llena en todo. Efesios capítulo 1, verso 20 en adelante. Nos describe esta realidad. El Hijo es la plenitud. Es aquel que todo lo llena, es por medio del cual nosotros estamos completos. Pablo le escribe a los colosenses y le dice: ustedes están completos en Cristo. A un Espíritu Santo que opera como consolador. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. La operación del Espíritu Santo como agente catalizador de lo profético en nuestra generación
es producir consolación en aquellos que han perdido la vida del Señor. Damos a conocer una iglesia gloriosa que todavía no es en la tierra como en el cielo, pero que está siendo llevada a serlo. Y esto hablaremos en profundidad en nuestra próxima intervención en este encuentro global. Damos a conocer una iglesia gloriosa, trabajamos, luchamos, batallamos por presentarle al Señor una iglesia gloriosa que sea el reflejo perfecto en la tierra de aquello que es en el cielo. Damos a conocer, manifestamos una vida, no solo una creencia, aunque conocer esta vida formará y moldeará muchas creencias. Tampoco damos a conocer una conducta o una actitud, aunque experimentar esta vida afecta todo lo que hacemos. El Evangelio no es nada más y nada menos que la comprobación de que Dios puede vivir en el hombre por medio de Cristo nuestro Señor. Así que damos a conocer esta vida. Manifestamos aquello que somos, damos de lo que somos. Una frase que conocemos mucho en nuestra generación: compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Manifestamos aquello que somos. Manifestamos aquello que tenemos. Y por sobre todas las cosas manifestamos aquello que nos gobierna. Mi papá utiliza una frase a menudo que es muy interesante. Si me gobierna una mentira, el temor será mi fruto. Si me gobierna la verdad, la fe será mi fruto. ¿Qué es lo que nos está gobernando? Estamos en un tiempo donde hay mucha presión. Presión política, presión social, presión económica. Los grandes sistemas del mundo han colapsado. Los grandes sistemas sociales, políticos, económicos, gubernamentales a nivel mundial han colapsado. Se habla de un vacío de poder en el liderazgo del mundo. Pero en tiempos de presión, ¿qué es lo que se manifiesta? La presión viene a exponer. La expresión viene a exponer. El apóstol Lucas Márquez utiliza un ejemplo muy gráfico. Si presionamos una naranja, ¿qué es lo que sale de esa naranja? Jugo de naranja. Si nos aprietan a nosotros, si nos presionan, ¿qué es lo que sale de nosotros? Expresamos aquello que nos gobierna. Damos a conocer aquello que nos gobierna. ¿Qué es, queridos hermanos, lo que estamos dando a conocer en estos días? ¿A qué Dios estamos presentándole a la sociedad? ¿Qué Dios estamos presentándole a la iglesia? ¿Qué hijo le estamos dando a la iglesia? ¿Qué hijo le estamos dando a nuestra generación? ¿Un hijo de necesidad o un hijo de plenitud? ¿Qué Espíritu Santo estamos presentando? ¿Qué iglesia estamos expresando? ¿Qué vida estamos dando a conocer? En medio de la presión, ¿qué es lo que nos está gobernando? Son preguntas para pensarlas, son preguntas para reflexionarlas, son preguntas para meditarlas, porque de esto depende nuestra participación en el propósito eterno. La iglesia da a conocer. ¿Qué estamos dando a conocer? ¿Qué estamos manifestando? Si es solo una cuestión de conocimiento intelectual, déjeme decirle algo, el conocimiento intelectual es insuficiente en los momentos de presión. El conocimiento intelectual es insuficiente en los desafíos de la vida. Es mucho más que conocimiento intelectual. Es la formación de su vida en nosotros, aquello que expresamos. Número 4 y última pregunta. Pablo en el versículo 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Lo que hacemos, a la manera de quién lo hacemos. Conforme a qué lo hacemos. La palabra conforme aquí es la palabra katá, que significa a la manera. Necesitamos recuperar la conciencia de edificación. Necesitamos recuperar
la conciencia de que somos parte de una construcción, de que no somos los últimos, que tampoco somos los primeros, que acarreamos sobre nosotros 2000 años de intentos, 2000 años de avances, pero también de retrocesos, 2000 años de éxito, pero también de fracaso, 2000 años de aciertos en la edificación, pero también de destrucción de la edificación. Como generación necesitamos recuperar la conciencia de edificación. Somos parte de una construcción gloriosa, de una construcción maravillosa llamada el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, un organismo que está en proceso de constitución, de formación, de perfección. Si podemos recobrar el pensamiento de edificadores, también recuperaremos la idea de diseño, de medida, de estructuras. Pablo nos plantea que el propósito de la perfección es llegar a ser el cuerpo que exprese al Señor. Y para eso nos va a presentar tres herramientas que tiene la profecía. Y no tengo el tiempo para desarrollar esto con plenitud, pero me gustaría apenas mencionarlo, porque necesitamos salir de la profecía personal como el instrumento de apenas ánimo y consuelo en el aspecto de nuestro deseo o nuestro pensamiento personal, y llevar la profecía a un nivel más exacto. El nivel más exacto de la profecía tiene que ver con tres expresiones: edificar, exhortar y consolar. Tres expresiones que nada tienen que ver con mi beneficio humano o con mi beneficio personal, sino que tiene que ver con la edificación. No hay una edificación sin un diseño, ni tampoco hay edificación sin una medida. El diseño y la medida de esta edificación es el propósito eterno. Lo hemos escuchado en sesiones anteriores y seguramente lo escucharemos durante toda nuestra vida. El propósito eterno regula todo. El propósito eterno regula expectativas. El propósito eterno regula sueños. El propósito eterno regula metas. El propósito eterno regula actividades. El propósito eterno es el centro de la administración de Dios. Todo lo que quiera hacer debe de pasar por el filtro del propósito eterno, si es conforme al propósito eterno, si es a la manera del propósito eterno. ¿Cuántas cosas tenemos desordenadas de la construcción? ¿Cuántas cosas las tenemos como dándole tiros al aire por no estar ordenadas? ¿Cuántas metas las tenemos desordenadas? Buscamos más la cantidad que la calidad, buscamos más las estructuras que la calidad, porque tenemos metas desordenadas, porque hemos corrido al propósito eterno como el eje de nuestras vidas. El propósito eterno es la medida con la que Dios nos juzgará. Por ende, debiéramos de conocer con mayor exactitud esta medida. Si en una edificación hay exhortación, es porque no se está dando a la medida. Cuando la profecía, cuando aquella palabra inspirada por Dios para ministrar a Cristo viene en términos de exhortación, es porque no se está dando a la medida. Si tiene que haber edificación, es porque estamos dando a la medida, pero tal vez nos hemos desajustado un poco de aquella medida. Si tiene que haber consolación, es porque se ha perdido algo llamado la vida de Dios. Lo profético en el nuevo pacto es un conocedor e identificador de lo que está vivo, de lo que está muerto y cuáles son sus causas. Cuando estamos edificando algo divino y se está perdiendo su vida, el propósito eterno se está corriendo de nuestras vidas, el eje se está yendo. No puede faltar la profecía de exhortación, pero solo cuando la respuesta es sincera, con humildad y arrepentimiento, opera la consolación. Yo creo que estamos en días donde la función profética tiene que ver puntualmente con la consolación. Hemos perdido la vida de Dios en nuestras actividades. Y ya no estoy hablando solo del mundo, estoy hablando de la iglesia. Tenemos apariencia de que vivimos, pero estamos muertos.
Estamos llenos de actividades, estamos llenos de situaciones, llenos de contiendas, de murmuraciones, de disensiones, porque hemos perdido su vida, porque su vida ha dejado de guiarnos, ha dejado de regularnos. Y la función de la profecía en este tiempo es recobrarnos a la vida de Dios, a identificar aquellas causas que producen muerte y llevarnos de vuelta, traernos de vuelta a la vida de Dios, a una vida indestructible, a una vida inagotable, a una vida que tiene todo lo necesario para desarrollar nuestra tarea. Si en la exhortación no hubiera consolación, lo único que se produce es frustración. La profecía tiene que estar llena de gracia y producir la responsabilidad de saber que en la vida de cada santo está Cristo, que en el interior de cada santo está Cristo. No caigamos en el error de hablar exhortación sin consolación, porque lo único que producimos es frustración. Por el otro lado, no hablemos consolación sin garantizar de que haya un verdadero arrepentimiento. Como lo declara Ezequiel capítulo 43, si se avergonzaren de sus pecados y se arrepintieran, muéstrales el diseño. Creo firmemente que estamos en días donde estamos viendo el diseño de la iglesia cada vez más claro, cada vez más puro, cada vez más como está en la mente del Creador. No son días para desviarnos, no son días para corrernos, no son días para perder su vida. Somos conscientes que si una palabra que se dice ser profética no está bañada de gracia, carece de plenitud, no completa ni perfecciona. Pero si está bañada de gracia, tendrá estos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. La iglesia de hoy, la que vemos, la que usted y yo trabajamos, los santos con aquellos con los cuales nos relacionamos, estamos expuestos a una verdad que por momentos pasa por un estado de frustración. ¿Quiénes de nosotros, escuchando mensajes como estos, no nos hemos sentido frustrados de estar tan lejos de esa medida? De ser una medida tan alta, simplemente, no hablemos de mensajes que oímos. Cuando leemos la palabra del Señor, las Escrituras, ¿cuántos de nosotros no pasamos por un momento de frustración? De ver que nuestra realidad es un poco lejana a la medida que se nos plantea. Pareciera que todos los exámenes nos cayeron juntos por causa de la irresponsabilidad de generaciones anteriores o simplemente porque decidieron ser fieles simplemente o solamente a la luz que tenían. Pero también esta luz es un acto soberano de la voluntad de Dios. Nuestra responsabilidad en esto es asumir con pericia el rol de la profecía, el rol del pueblo profético, entendiendo que el patrón, modelo y manera que tiene que gobernar todo lo que hacemos y somos es el propósito eterno de Dios. Hermanos queridos, dejemos de hacer cosas simplemente por hacerlas. Dejemos de hablar cosas simplemente por hablarlas. No caigamos en el error de anunciar algo porque está de moda o de reemplazar un vocabulario porque creemos que es lo apropiado. Tampoco caigamos en el error de hacer con nuestras fuerzas aquello que solamente el Espíritu de Dios puede hacer a través de nosotros. No definamos asuntos eternos del Evangelio desde una mente terrenal y natural. No edifiquemos la iglesia desde una perspectiva natural. Al contrario, sumémonos a la edificación de Dios conforme al propósito eterno. Hay una manera, hay un modelo, hay un patrón, hay un diseño, hay un orden establecido. No nos movamos de allí. Hay un propósito que Dios estableció en Cristo. En nuestra segunda participación, quiero compartir con ustedes al respecto de la iglesia gloriosa. Aquella iglesia que todavía no la vemos, pero que vamos camino a. Si todo lo que hacemos es conforme al propósito eterno, entonces cada vez más nos acercaremos a aquella medida y veremos aquella iglesia. Quiero orar junto con ustedes. Me gustaría, si hay más de 2 o 3 en esa casa o en ese trabajo,
que podamos orar juntos. Si puedes tomar la mano de alguien tal vez. Me gustaría hacer algunas declaraciones puntuales en la medida en la que vamos orando para que recordemos esto. ¿Qué anunciamos? ¿Qué aclaramos? ¿Estamos aclarando verdaderamente o el sonido de la trompeta está siendo incierto? ¿Qué damos a conocer? Y por último, lo que hacemos a la manera de quién es. Jesús lo declaró de una manera maravillosa en Mateo capítulo 26. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga conforme a nuestro deseo, sino al tuyo. No se haga conforme a nuestra manera, sino a la tuya. Padre, gracias por momentos como estos, por días como estos, por vivir en esta generación, que sin lugar a dudas nos han caído exámenes de generaciones anteriores, pero que el maravilloso Espíritu Santo opera en nosotros con consolación, con edificación y con exhortación, mostrándonos la medida, recobrándonos la medida, recuperándonos a la medida. Oramos, Señor, que como iglesia podamos revalorizar al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Y nosotros al asociarnos al ministerio del Espíritu nos volvemos instrumento de consolación. Señor, oro por mis hermanos que en diferentes partes del mundo están viendo esta transmisión, que se vuelvan instrumentos de consolación para otros, instrumentos de edificación, instrumentos de exhortación en amor. Que nuestros corazones sean consolados, alentados, confortados, aliviados, al saber que en nuestras fuerzas no podemos producir nada conforme al propósito eterno. Pero cuando opera la verdadera consolación, podemos consolar a otros. Señor, oramos que haya un activar del verdadero pueblo profético. No un grupo selecto, no una comunidad especial, sino todo el cuerpo de Cristo anunciando la salvación de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Señor, oramos que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros oídos sean purificados, que nuestra palabra sea más clara, Señor. Que lo que anunciamos, aclaramos y damos a conocer sea conforme a tu propósito eterno. Líbranos de la improvisación, líbranos de movernos de la medida y del diseño que has trazado y permítenos, Señor, por tu gracia, por tu verdad y por tu palabra, colaborar con este glorioso propósito al que hemos sido nosotros llamados. Gracias, Señor, porque tu luz no nos avergüenza, porque tu luz no nos frustra, porque tu luz no nos condena. Señor, oro que nuestra perspectiva sea correcta, que dejemos de presentar a un Dios de condenación y presentemos al Dios de toda misericordia y de toda consolación. Que dejemos de presentar a un hijo lleno de huecos y presentemos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que dejemos de presentar a un Espíritu Santo que es el delivery, que hace todo lo que yo quiero. Y presentemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Que dejemos de dar una iglesia terrenal, una iglesia humana, una iglesia de acuerdo a nuestros gustos y a nuestros deseos, y comencemos a expresar la iglesia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una colaboradora idónea, una ayuda idónea, un complemento perfecto a aquel que nos llamó. Gracias, Señor, porque sabemos que estás recobrándonos al diseño, recobrándonos al propósito y llamándonos a esta estación apostólica a la que hemos entrado por tu gracia, donde muchas cosas están siendo reajustadas, donde muchas cosas están siendo cambiadas, donde muchas cosas están siendo reformadas, pero por sobre todas las cosas, donde hemos recobrado tu vida y el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Familia, ha sido un placer compartir con ustedes. Nos encontramos en nuestra próxima sesión y ahora disfrutamos a continuación de nuestro querido y amado Alberto Calviño.